Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 30 de mayo y el día viene con calor y con los primeros avisos del verano por altas temperaturas. Hoy cambia el tiempo, cambia solo en el norte, con lluvias y temperaturas algo más suaves que las de ayer. Sin embargo, por el sur aún siguen subiendo las temperaturas y para hoy se van a activar los primeros avisos por calor en las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba, donde está previsto que se alcancen hoy los 38 grados a la sombra. Un poquito menos en Madrid, aunque calor y sopor, 34 grados de máxima, 20 en La Coruña, 20 en Bilbao, 25 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 27 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene con algunas alarmas, con algunos fogonazos que nos deben hacer reflexionar y pues no caer en la complacencia cuando miremos los datos macroeconómicos, las grandes magnitudes, ni cuando miremos tampoco a la bolsa. Entre esas cosas que nos tienen que hacer reflexionar, pues tenemos otra vez crisis en el Mar Rojo, el recrudecimiento de los ataques de los rebeldes hutíes a buques de carga en protesta por la guerra en Gaza está provocando que la ruta del Mar Rojo sea más peligrosa. Esto está obligando a las navieras a incrementar las coberturas de riesgo o a dar un largo rodeo por África para evitar la zona, lo que dispara los costes de los envíos por mar. Tanto es así que los precios de los fletes suben un 43% en lo que va de mayo y vuelven a tocar máximos del año. Un incremento que refleja el grave riesgo que para el comercio mundial y que para los precios supone esta crisis. Importante también los agricultores, ojo, porque vuelven a estar en pie de guerra. Dos asociaciones minoritarias han anunciado para el próximo lunes cortes de tráfico en 8 puntos de la frontera entre España y Francia, exigiendo más controles a las importaciones y que se prioricen los productos locales. Los productores agroalimentarios temen que, una vez concluido el escenario electoral, sus reivindicaciones pasen a un segundo plano y no se cumplan las promesas para hacer permanentes la supresión temporal de imposiciones burocráticas y garantizar una competencia justa con los productos procedentes de países no comunitarios. Los gobiernos español y francés tienen que evitar la movilización del sector primario y tienen que evitarla para que no provoque otra vez un descontrol como sucedió a principios de este ejercicio y genere distorsiones tanto en la distribución alimentaria como en el coste para los consumidores. Ojo, porque la inflación es clave para los bancos centrales y esta semana tenemos datos de inflación a uno y otro lado del Atlántico. Muy importante, ayer los mercados volvieron a tropezar porque las expectativas en cuanto a bajadas de tipos de interés en Estados Unidos parecen cambiar. ¿Cuánto han cambiado ya en los últimos 6-7 meses? Es una barbaridad. Parece que el calendario de bajadas de tipos de interés no está nada claro en Estados Unidos, aunque sí parece mucho más cierto aquí en Europa. En Europa, el Euribor afianza su caída en el mes de mayo. El Tesoro emite deuda a 10 años con una sobredemanda récord impresionante. Las peticiones han superado en 12,5 veces lo adjudicado. Hay apetito por la renta fija y bueno, hay mucho valor y mucho interés en la gestión española independiente. Las gestoras de fondos españolas vivieron 2023 un año dulce, un año bueno, con beneficios creciendo a un ritmo del 9%. Hay 117 gestoras han presentado números positivos, solo 19 números negativos y entre las mejores, las que más ganan, las de los grandes bancos, CaixaBank, BBVA, Kutxabank, Ibercaja Gestión, pero también se cuela Advalor. El año pasado obtuvo un beneficio de 26 millones de euros. Desde aquí, enhorabuena. Y otra cosa más, como no, música, ritmo y mucho dinero. Es Taylor Swift. Esta semana no se ha hablado y no se ha bailado a otro ritmo. Un auténtico fenómeno de masas musical, pero también económico. ¿Cuánto reporta Madrid? ¿Cuánto reporta a España en ingresos, en consumo y en empleo? Se lo contamos enseguida en Capital Intereconomía.
Banco Santander patrocina este espacio. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de mayo. Y para que vamos a conocer en menos de una hora, a las 9, después de que en abril la inflación repuntara al 3,3% por la subida del gas y de los alimentos. Ayer ya conocíamos el dato de IPC en Alemania, también repunta en mayo 2 décimas hasta el 2,4%, lo que podría hacer dudar al Banco Central Europeo, que se reúne el próximo jueves. Javier Puerto es responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros. Bajo nuestro escenario, lo más probable es que en junio, aunque estos datos de inflación estén goteando un poco al alza, pues vayan a seguir manteniendo esa primera bajada de tipos en el caso del Banco Central Europeo. Incluso prevemos que puedan seguir desmarcándose de la Reserva Federal después de verano con una bajada adicional de otros 25 puntos básicos en septiembre, pero es muy difícil que desacoplen el ritmo a lo que vaya a hacer la Reserva Federal, que parece que al final se nos va a ir a noviembre la primera bajada o incluso nos vamos a quedar sin ella. En Europa, Eurostat publica también hoy datos de desempleo del mes de abril en la Unión Europea y en la zona euro. En Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico publica los datos de la primera revisión del Producto Interior Bruto del primer trimestre. Que según los datos preliminares creció un 1,6%, dato a las 2:30 de la tarde hora española, que llega después de que el libro beige de la FED, que se publicaba ayer por la tarde, adelante que la economía estadounidense creció ligeramente entre abril y mayo y anticipe también un aumento modesto de los precios en el corto plazo. A la espera de ese dato de PIB en Estados Unidos, las bolsas cotizan con importantes caídas esta mañana. Arrastrada por los números rojos con los que cerraba anoche Wall Street, que recogía beneficios por las dudas que sembraba Cascari de la Fed de Minneapolis al abrir la puerta a una subida de tipos, lo que llevaba también una subida de los bonos. Borja Gómez es director de análisis de Dunas Capital. Venimos de un inicio de año donde las expectativas que se habían formado respecto a las bajadas de tipos eran del todo irreales. Llegaron a plantear incluso 6-7 bajadas en el año, eso no tenía ningún sentido, ¿no? Ahora mismo lo que se está planteando es, pues bueno, entre 1-2 bajadas más o menos. Nosotros seguimos apostando a que muy probablemente no se produzca ninguna, ¿no? Bonos que en Japón esta mañana superan el 1% por primera vez en 13 años. Allí la bolsa de Tokio ha cerrado hoy con una caída del 1,3%, recortes también de casi un 1,5% para la bolsa de Hong Kong ahora mismo y pérdidas de medio punto para la bolsa de Shanghái. Los futuros en Estados Unidos vienen con caídas abultadas, se están dejando más de medio punto y aquí en Europa los retrocesos son del 0,4%. En el mercado de materias primas, el mercado de petróleo, que corrige también esta mañana, mirando ya la reunión telemática que celebra este domingo la OPEP, en la que se podrían extender los recortes de producción. El ministro de Agricultura, Luis Planas, continúa su viaje por China. En plena tensión comercial entre el gigante asiático con Europa y Estados Unidos. Planas apuesta por excluir los alimentos de las guerras comerciales internacionales y destaca la importancia para España de abrir mercados en China. Para nosotros, para España y para Alimentos de España, China es un país objetivo de primer orden. Se sitúa en el 9º puesto en nuestras exportaciones agroalimentarias a nivel global. Es el tercer país fuera de la Unión Europea. Delante tiene a Reino Unido y a Estados Unidos. El último año fueron 1.900 millones de euros de exportaciones, pero como me gusta decir, creo que no estamos más que en el principio. Los ministros de energía de los países de la Unión Europea se reúnen este jueves para analizar cómo alejarse de los hidrocarburos rusos. Y todo ello a medida que aumenta la confrontación entre algunos países y Rusia, después de que Polonia, Alemania y Francia se muestren a favor de que Ucrania use sus armas sobre territorio ruso. Emmanuel Macron es el presidente galo. El suelo ucraniano está siendo atacado desde bases que están en Rusia. Entonces, ¿cómo explicamos a los ucranianos que vamos a tener que proteger estas ciudades y básicamente todo lo que estamos viendo ahora mismo en los alrededores de Kharkiv si les decimos que no tienen derecho a llegar al punto desde donde se disparan los misiles? De hecho, les decimos, les damos armas, pero no pueden defenderse. Así que nos mantenemos exactamente en el mismo marco. Pensamos que deberíamos neutralizar los emplazamientos militares desde donde se disparan los misiles. Además, los ministros de Energía europeos van a abordar en su encuentro de hoy la contribución del Pacto Verde Europeo a la competitividad del bloque comunitario y van a oficializar también la retirada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía. Eslovenia aprobará hoy el reconocimiento del Estado palestino. Al igual que ya han hecho España, Irlanda y Noruega, pero a diferencia de nuestro país, el gobierno esloveno va a enviar luego esta propuesta al Parlamento, donde deberá ser ratificada. Una decisión que ha sentado mal en Israel, donde ayer viajaba el líder de Vox, Santiago Abascal, para reunirse con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu. Y en Estados Unidos el juicio contra Donald Trump ya está listo para sentencia. El jurado ya ha empezado las deliberaciones en este caso en el que se acusa al expresidente estadounidense por el soborno a la actriz Stormy Daniels y de falsificar documentos para proteger su carrera presidencial. Trump denuncia que los cargos a los que se enfrenta están amañados.
Ni la Madre Teresa podría con estas acusaciones. Estos cargos están amañados. Todo está amañado. El país es un desastre entre fronteras y elecciones fake. Y hay un juicio en el que el juez está tan en conflicto que no puede respirar. Tiene que hacer su trabajo. Y no es por mí, se lo puedo decir. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Linea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Jesús Reglero. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú eres de Taylor Swift o no? Yo soy de otra generación, yo creo. Pensaba que decir, claro que sí. Digo, no te veo yo a ti bailando muy al ritmo. Yo soy de otra generación totalmente. Sí. Es que ahora mismo... ¿Tú eres más ochentero o qué? Sí, yo creo que sí. Al final es lo que nos tocó vivir, vamos. Bueno, a Juanjo tampoco le veo bailando al ritmo de Taylor Swift. Yo soy más de AC/DC. ¿Ah, sí? Sí. No me digas, a ti te va me encanta. El rock, ¿no? El heavy ahí duro. Era la época de nuestra juventud. Oye, pues disimulas muy bien, no te imagino yo ahí a ritmo de ACDC. Vamos a ver. Tú me ves ahora, en este momento, en este contexto, pero nosotros hemos llevado chupas y cosas de esas. Ya. Bueno, a Margarita, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿A ti te veo más romántica? Pues no tanto tan romántica, pero sí muy fan del caso de negocio de Taylor Swift. Bueno, es impresionante lo que mueve esta señora. Efectivamente. Llevamos meses
hablando de esta gira espectacular, de cómo ha aterrizado aquí en Madrid, de la cantidad de dinero que está moviendo, del efecto que tiene en compañías como un Disney, como un Booking.com, como un Spotify, y bueno, en Madrid, ¿no? Esto, bienvenida a la fiesta. Además se ha hecho un caso en Harvard ya, pues que es un caso de marketing y de negocio, es una chica súper inteligente y lo está haciendo muy bien, de hecho. Bueno, vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de música, vamos a hablar del impacto económico de lo que es el turismo de conciertos y esta nueva moda, y de esta señorita, esta mujer, Taylor Swift. Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es un auténtico terremoto económico, el de Taylor Swift, ya lo llaman Swift Economics. ¿Qué es lo que aporta ella con todo lo que arrastra a cada ciudad donde llega? Bueno, vamos a ver, en el caso de Madrid, hasta ahora las estimaciones son que entre lo que va a recaudar por el precio de las entradas y el gasto medio que se produce por los seguidores de Taylor Swift, que está en torno a los 1.300 euros en el caso de España, son 1.300 dólares en el caso de otros países, pues en total estamos hablando de que puede generar un impacto de unos 150 millones de euros. Como digo, sumando los viajes, alojamientos, comida y ropa relacionada con la artista, en el caso de que se llenase el Santiago Bernabéu durante estos 2 días. Pero en el tiempo que lleva ella de gira, desde marzo de 2023, las cifras destacan en primer lugar porque hasta ahora lleva recaudados 2.000 millones de dólares, con aproximadamente 83 millones de dólares de media, con un gasto medio de 1.300 dólares, y lo que se espera es que al final de la gira, pues la recaudación final sean de 5.000 millones de dólares. Esto, por una parte, y sin contar con ese impacto local que genera a través de los gastos de desplazamientos de personas de otros países y de gastos dentro de los propios habitantes de las ciudades en donde ella actúa en cuanto al ocio o la comida y la ropa que va asociada al artista, ¿no? Por lo tanto, tiene un impacto económico hasta ahora, en comparación con otros artistas y con otros tours parecidos, pues está a gran diferencia, ¿no? Es decir, que está casi en el doble de cifras de Beyoncé, que es de las artistas que el año pasado más impacto económico generó, y habría que compararlo en términos históricos al último concierto de despedida que dio Elton John, y que se generaron ahí unos ingresos por importe de 939 millones de dólares, y en aquel caso Elton John se subió al escenario 330 veces, ¿no? Es decir, que comparativamente en el mundo de la música y de los conciertos en vivo, hasta ahora está a la cabeza del ranking. Claro, estamos hablando de desplazamientos aquí, billetes de avión, tren, autobús, estamos hablando de reservas hoteleras, desplazamientos en taxi, VTC, comida, ropa. Yo no sé si esto es parecido a una final de la Champions League o incluso superior, ¿no? Pues sí, está de ese orden. Habría que compararlo a la final de la Champions. La final de la Champions, entre el precio de las entradas o lo que se va a recaudar por las entradas y justamente el gasto que se va a generar por los desplazamientos y por estos conceptos que comentabas, pues son unos 140 millones de euros la final de la Champions. Claro, teniendo en cuenta además que la final de la Champions, pues estamos hablando de aproximadamente no, para ser exactos, estamos hablando de 10 meses de competición, 12 países y 32 equipos, con una audiencia que está en torno a los 450 millones de personas y se ve en 200 países, ¿no? Es decir, que es una sola persona, en el caso de Taylor Swift, el que genera este movimiento económico, comparable a la Champions, pero la Champions es que se extiende durante meses en el tiempo, y si es verdad que la final, si nos centramos solamente en la final, pues el impacto de la final de la Champions comparado con el de Taylor Swift en cifras son muy similares. ¿Sí? Hay un boom de lo que es todo lo
industria del entretenimiento. O sea, conciertos, espectáculos deportivos, mucho ocio. Está viviendo un momento dulce, un momento muy dorado que está afectando a los ingresos, a la recaudación también y a la imagen de cada país y de cada ciudad donde se celebra y al empleo. Sí, por supuesto. Esto hay que analizarlo también en perspectiva, porque la industria del entretenimiento es un fenómeno social, no es de ahora, hace años que ya es un fenómeno social, y lo que ocurre es que se ha visto interrumpido por la pandemia y por la época del confinamiento. Y lo que está ocurriendo es que volvemos otra vez ahora, sobre todo con los eventos en vivo, música en vivo fundamentalmente, a recuperar ese terreno que se había alcanzado en los años 18 y los años 19 hasta el confinamiento. Ahora mismo, en el mundo, lo que genera la industria del entretenimiento se sitúa en torno a los 68.700 millones de dólares. Y las previsiones es que esto vaya a crecer un 9,6% hasta el 2027. Y eso significará que estaremos hablando en torno a los 80.000 millones de dólares. Es en todo el mundo, o sea, es una cifra elevada, pero hay que compararla o hay que ponerla en relación con los PIBs de cada uno de los países en donde se producen estos conciertos, que ahí las cifras son más reducidas, ¿no?, en cuanto a impacto al PIB. Pero desde luego es una industria creciente y es un fenómeno social, aparte del impacto económico, es un fenómeno social que va en crecimiento también. Sí. Es una forma de generar comunidad, de que las personas se relacionen, se identifiquen con los artistas, con los valores de los artistas, etcétera, ¿no? O sea, que es socialmente es un fenómeno ya muy consolidado, que va creciendo y económicamente pues tiene un impacto en la decisión de gasto y en la decisión de consumo y de turismo también muy relevante. Muy bien, pues don Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Muchísimas gracias por ponerle cifras y hablarnos de este auténtico fenómeno económico también. Un abrazo, gracias, que tenga buen día. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, aquí en Madrid, España, pero también Hacienda es uno de los ganadores, ¿no?, por la cantidad de impuestos que se recaudan, impuestos indirectos. A ver, Hacienda siempre es el socio. Siempre gana. Evidentemente. Lo que pasa es que tiene un tratamiento especial todo este tipo de actuaciones porque se basa en lo que se llama impuestos sobre la renta de los residentes. Entonces, en función de eso, se establecen unos criterios de imputación de rentas que tributan en torno al 24%, con independencia de que luego hay un convenio de doble imposición con los Estados Unidos, donde es residente esta señora, y a partir de ahí habrá que ver un poco cómo tributan este tipo de rentas artísticas que cada día son más potentes, sí. Me voy a ir a publicidad. A la vuelta, varias cositas que tenemos. Hoy dato de inflación. Ojo, la inflación puede ponerse todavía más pegajosa en los próximos meses, teniendo en cuenta que los agricultores otra vez vuelven a la carga y teniendo en cuenta que otra vez hay crisis en el Mar Rojo, que los fletes se han encarecido solo en lo que va de año un 43%. Quiero ir con inflación y quiero ir con temas de inteligencia artificial, que sé que a Marta le gustan, y ciberseguridad. Ayer Iberdrola sufrió un ciberataque que afecta a 850.000 clientes. Miedo me da lo vulnerables que somos y lo vulnerables que son las empresas. Publicidad y me lo contáis. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UVA. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital, 8 y 26 minutos de la mañana, hoy con Marta Margarit, con Jesús Reglero y con Juan José Rubio. Oye, enseguida vamos con temas más densos, bueno, no sé si más importantes, que es el tema de la inflación, que a mí me preocupa mucho, a los bancos centrales ya ni te cuento. Tema también de las pensiones. Hoy lo cuenta el diario El Economista, el baby boom lleva las nuevas jubilaciones a tasa récord. Ojo, porque el Estado se gasta todos los años 200.000 millones de euros en pensiones, representa el 13% del PIB y creciendo, porque cada vez somos más, vamos a vivir más años y aspiramos a vivir mejor. Así que ya os cuento. Pero antes de nada, oye, lo de ciberataque está Iberdrola. 850.000 clientes afectados. Parece que todo se ha solucionado, pero es que recuerdo que hace muy poco también fue a otro banco y hace muy poco también a una aerolínea que tuvo que llamar a todos sus clientes, a los que habían hecho operaciones durante un tiempo, pues para que cambiaran los datos de las tarjetas. Estamos ante algo muy preocupante y aquí la regulación dice mucho, ¿no? Pues sí, estamos ante algo preocupante, pero yo veo difícil la solución, porque cuanto más barreras y protecciones se pone la empresa, más trabajan los que atacan para pasarse esas barreras, ¿no? O sea que siempre el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, es algo que los consejos y las empresas tienen que tener en su orden del día cada día. Y lo tienen las grandes, pero lo tienen que tener también las pequeñas y medianas. Sí, sobre todo aquellas empresas que trabajan con datos de clientes, con información como tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Bueno, o pues los clientes de Iberdrola, imagínate. Claro. Al final ahí, el otro día hablaba con un amigo que trabaja en un banco y me dijo la cantidad de dinero que gastan los bancos en ciberseguridad. Es que no era 1, 2 o 3 millones de euros, eran cientos de millones de euros. Entonces, al final eso... Está claro, como comentábamos, que va a ir a más, pues porque estamos en un mundo que cada vez todos los temas tecnológicos pues van aumentando, cada vez hay menos presencialidad, cada vez los bancos tienen menos oficinas y al final pues si canalizarnos a todos hacia el mundo Internet pues implica pues otros riesgos como pueden ser estos, ¿no? Probablemente las empresas como empresas de seguridad pues van a tener menos trabajo, pero van a tener más trabajo las de ciberseguridad, ¿no? Bueno, es que de hecho uno de los nichos de formación en los próximos años va a ser todo el tema de ciberseguridad. Yo recuerdo hace años, cuando ya estaba en el Ministerio de Hacienda, que nos comentaba el director de la agencia tributaria que ellos tenían una división, un equipo de hackers que estaban constantemente atacando a lo que es el sistema informático de la agencia tributaria para ver los puntos débiles y para ver por dónde se podía entrar con objeto de poner enseguida. Eso es como las maniobras en el ejército. Sí, ¿no? algo así. Tener un poco preparado un stack force para evitar este tipo de acciones. Pero es evidente que el futuro va por ahí y que además debemos tener claro que, como tú decías, aquí jugamos el principio de acción y reacción. O sea, normalmente las empresas van a ir por detrás de lo que hacen los hackers, y los hackers cada vez son más sofisticados, con lo cual vamos a tener episodios de este tipo constantemente, que no afectan solamente al ámbito financiero, sino también a la propia funcionalidad de las empresas. No nos damos cuenta, pero por ejemplo en mi universidad, en Castilla-La Mancha,
tuvo un ataque hace 3 o 4 años y nos dejó bloqueados durante un tiempo largo. Casi hasta un año después no pudimos recuperar la normalidad desde el punto de vista informático. Hablas ahí de la educación y de la formación clave en las actuales generaciones y en las próximas generaciones, y ahí también lo podíamos hilar con el tema de la inteligencia artificial, que muchos lo ven como una gran oportunidad, otros no tanto, ¿no? Porque cualquier cambio se supone que es una amenaza, pero yo me pregunto también por el tema energético, porque la inteligencia artificial necesita también grandes dosis de energía, y ahora estamos en un momento de transición y de ajustar lo máximo. Efectivamente, hoy viene el consumo de los centros de datos, ¿no? que es altísimo. Se dice que para entrenar un ChatGPT, por ejemplo, necesitas el consumo de un hogar durante 23 años. Solo eso. Así que estamos en un momento crítico, pero también es cierto que no podemos parar a la tecnología. Es por eso que también se anuncia, ¿no?, el centro o el departamento o el área de inteligencia artificial en la Comisión Europea. ¿Algo más ciberataques, inteligencia artificial? Intentar poner puertas al campo es muy complicado. La inteligencia artificial va a ir evolucionando, pero a niveles estratosféricos, a niveles explosivos, con lo cual, pues de nuevo, habrá que estar preparado para también algunas crisis de crecimiento que se puedan producir. De alguna manera, el tema energético es un tema gravísimo, es un tema fundamental, pero yo creo que a través de todo lo que es el diseño de las energías, a través de paneles solares, etcétera, de hecho ya hay algún tipo de unidades que se están abasteciendo de energía solar para poder producir la energía que necesitan este tipo de acciones. En definitiva, que estamos en un mundo cambiante y que esto va muy deprisa y que hay muchas alternativas abiertas, lo cual genera nichos de negocio. Fíjate que algo muy gráfico, el otro día fui a visitar el supercomputador que hay en Barcelona. La entrada de energía se hace por vigas de acero, porque los cables no aguantan. Imagínate solo ya con esa imagen. Vigas de acero. Ves claramente la cantidad de energía que eso consume, ¿no? Y eso también tiene el riesgo de que los grandes centros de computación se nos vayan fuera de España, donde la energía es más barata, ¿no? Bueno, hablando de precios, de energía, hoy vamos a tener dato de inflación en nuestro país. Quiero que escuchéis al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Mañana tendremos el flash, el avance de inflación del mes de mayo, y en unas semanas tendremos el detalle también de los componentes, y esto va a ser un input fundamental para tomar finalmente la decisión, como hemos venido haciendo con todo este tema, ¿no? Es conforme siga siendo necesario, pues se irán manteniendo las medidas. Entonces estaremos pendientes de ver, más allá de esta tendencia que ya anticipa el Banco Central Europeo y el Banco de España de progresiva moderación, qué está pasando exactamente con los precios de los alimentos. Decía Carlos Cuerpo que va a esperar a conocer el dato de IPC de junio para decidir si sube el IVA de los alimentos. Aquí tenemos por un lado el IVA de los alimentos, tenemos por otra parte el conflicto en el Mar Rojo, que otra vez se recrudece y los fletes han crecido un 43% desde principios de este mes de mayo, y tenemos otra vez a los agricultores pues dando guerra a la puerta de las elecciones europeas. Lo de la inflación, el 2%, es un espejismo. Tiene pinta... A ver, el que quiera. Tiene pinta que al final, oye, pues tenemos tantas ganas todos de que bajen los tipos de interés que parece que vamos a tener malas noticias, ¿no? Porque al final ha empezado ya en Estados Unidos diciendo que este año, pues a lo mejor no hay ninguna bajada de tipos de interés, básicamente. Estaban al principio de año diciendo que iba a haber 2 o 3, y el otro día ya había algún presidente de algún banco importante diciendo que este año ya no esperaban ninguna. Si veis lo que han pasado en las últimas semanas con los bonos a 10 y a 30 años en Estados Unidos, la rentabilidad de los mismos ha subido de manera estratosférica, es decir, que ya la gente está empezando a ver que se va a retrasar mucho, ¿no? Aquí en Europa, pues como siempre, tenemos un poco más de miedo, ¿no? Al final, a ver, Europa ahora mismo, con todos los fondos Next Generation, está teniendo un impulso de gasto impresionante. Entonces, eso también está haciendo pues que haya muchos países, entre comillas, un poco dopados, y claro, pues eso también afecta a la inflación, lógicamente, ¿no? Parecía que iba a ser un año en el que los tipos tan altos pues iban a parar un poco más la economía, y la realidad es que, incluido España, pues es un país pues que se para poco la economía. Juanjo. A ver, el impacto sobre la inflación no va a ser el que ocurrió en el pasado reciente como consecuencia de sucesos extraordinarios, la pandemia y la guerra de Ucrania cuando estalló, ¿no? Bueno, y todos los estímulos que chutaron gobiernos y bancos centrales, ¿no? Efectivamente. Todo eso generó un efecto inflacionario importante. A partir de ahí nos vamos a mover siempre en unas bandas bastante amplias, en torno al 3% de tipo de inflación en el ámbito europeo,
con repuntes, como puede ocurrir ahora, pues con consecuencia de situaciones excepcionales, como puede ser el tema de la guerra en Oriente Medio, que ha generado una dispara, que los precios de los fletes hayan tocado máximos del año. Pero también hay otros elementos importantes, por ejemplo, el tema de la agricultura, las materias primas, el comportamiento de las materias primas, el comportamiento de la energía. Y todo eso, de alguna manera, cuando uno falla, el otro repunta. Y por eso digo que el control de la política monetaria va a ser fundamental para el tema de la inflación. Y me preocupa el tema de del IVA, en el sentido de que yo creo que hay que medir mucho la elevación de los tipos de interés, de los tipos impositivos de los alimentos en el IVA. Porque de la misma manera que la bajada de los tipos impositivos no ha generado una reducción de precios, lo que sí está claro es que una elevación de los tipos de IVA va a suponer un impacto importante, o podría suponer un impacto importante desde el punto de vista de la inflación. Así que, ministro de Economía, cuidado con las subidas de IVA. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos vamos al supermercado y nos salimos por menos de 40 euros por cualquier cosa. Y eso a pesar de la reducción de los tipos de IVA en los alimentos, ¿no? Y es un tema psicológico. Es decir, a mí me dicen hemos bajado el IVA y parece que todo es más barato, que en realidad no lo es, ¿no? O sea, el tema psicológico es súper importante. Mira, me dicen, el ciberataque de Iberdrola fue entre el 5 y el 7 de mayo y fue ayer cuando enviaron una comunicación a los clientes diciendo que los datos estaban totalmente a salvo. Me voy a publicidad, a la vuelta. Vamos con tema pensiones, que a Juanjo le motiva, ¿no? Le motiva mucho. Sí, porque es un problema estructural grave de la economía española. Publicidad y vamos con ello. Chicos, adiós. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Una de cada 3 pymes españolas sufrió un ciberataque el pasado año. Aún así, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, hasta el 80%, no se perciben como objetivo de estafas. La amenaza más común es el phishing, un método por el que se cuela en el sistema un virus informático para robar datos personales y espiar. Los expertos señalan que las probabilidades de evitar un ciberataque pasan por tomar las debidas precauciones, actualizar los sistemas antivirus, reforzar las contraseñas, restringir los accesos y fomentar la formación entre empleados. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. ¿Listo para revolucionar tu forma de moverte? Descubre Zero Motorcycles, líder mundial en motos eléctricas. Con modelos como Zero S, DS y FXE, ahora accesibles si tienes carnet A1 o carnet de coche más 3 años de experiencia. Vive la adrenalina con cero emisiones. Zero Motorcycles, el futuro es eléctrico. Infórmate en zeromotorcycles.com o visita tu concesionario más cercano. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el domingo 2 de junio. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Oye, foco en el tema de las pensiones. Contaba yo esta mañana que el Estado se gasta todos los años 200.000 millones de euros en pensiones, que esto representa el 13% del Producto Interior Bruto. Ahora hay algo más de 9 millones de pensionistas, pero en cuanto se vayan incorporando los que nacieron en el baby boom, entonces se alcanzarán los 14 millones de pensionistas. Esto, con cómo está montado el sistema, no hay quien lo soporte. El modelo ni es sostenible, ni es saludable, ni es solvente, ni es confiable, ni es transparente. Digo, puedo seguir así. Y parece que estamos a otras cosas, sí. ¿No? No, es que este es un problema serio. ¿Es más importante Taylor Swift? No, sí. Hombre, me imagino que para la gente joven sí lo será, ¿no? Pero para el país en su conjunto tenemos un problema serio desde el punto de vista de lo que tú comentabas. Y es que la generación del baby boom nos vamos a ir jubilando poco a poco en los próximos 15, 20 años, ¿no? Y eso supone una carga para el Estado enorme. No hay que perder de vista que ahora mismo prácticamente el 55% del presupuesto general del Estado, se va en pago de pensiones. ¿Esto qué significa? Pues que el resto de las políticas públicas que tiene que cumplir el Estado, pues no se van a producir y se van a ir restringiendo poco a poco. Pero es que además nos encontramos con el hecho grave de que el coste total va incrementándose de forma exponencial, de nuevo. ¿Por qué? Pues porque están desapareciendo las cohortes de jubilados que cobraban menos pensión, las pensiones más bajas, pero están entrando por la parte de arriba jubilados que tienen la pensión máxima, con lo cual la cuota, el coste, la nómina de pensiones va a ir creciendo de forma significativa. Consecuencia, pues que nos podemos plantar en que en los próximos 10 años el 15% del PIB se destine a pago de pensiones. Y fijaros que ¿Y nos lo podemos permitir? Si no lo podemos permitir, pues va a depender un poco del crecimiento económico, de la productividad, pero claro. Desde luego el sistema de pensiones de seguridad social no se lo permite. Se lo va a permitir a través de transferencias del Estado al sistema de seguridad social, por ejemplo, lo que va a ocurrir el mes que viene para el pago de la paga extraordinaria de las pensiones, porque el sistema de seguridad social no da para sí. O sea, no tiene suficientes cotizantes como para financiar el pago de pensiones y mensualmente está generando un déficit acumulativo que solamente se financia a través de transferencias. Pero claro, es que el Estado tampoco está boyando, con lo cual todo eso se traduce en mayor déficit público, mayor endeudamiento. Es un problema estructural de la economía española, porque genera un efecto de desplazamiento del sector privado. O sea, que aquí hay un elemento que, como no se tenga en cuenta, lo que pasa es que el político se mueve a corto plazo. Sí. Entonces no tiene en cuenta esa perspectiva a largo plazo. Tenemos políticos gallináceos, de vuelos cortos, ¿no? Y no tienen en cuenta los problemas que se puede encontrar el país en un entorno de 10, 15 años. Gallináceos. Gallináceos, sí, vuelo corto, como las gallinas, ¿no? Sí, y esto que yo creo que aquí lo hemos hablado muchas veces, dice, ¿y por qué es importante esto al final? Porque al final puede pensar alguien, dice, bueno, sí, que con esto estamos todos los días y la pensión sigue llegando todos los meses, que es cierto. Es decir, al final aquí todos los días llega una pensión y probablemente pues se vayan a seguir pagando toda la vida. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí, desde mi punto de vista, y lo hemos hablado mucho, es que ahora mismo tanto el sistema de pensiones como el Estado per se es deficitario. ¿Tú puedes tener un Estado deficitario y un sistema de pensiones deficitario? Sí, pero temporalmente. Es decir, tú lo puedes tener durante un tiempo, pero está claro que tienes que buscar los mecanismos para que se adapten. ¿Y por qué es importante que se adapten? ¿Por qué es importante que haya déficit cero, que el sistema se autorrepague? Porque si no, cualquier ente económico que eso lo analice con un poco de criterio va a pensar que eso no es sostenible y que en algún momento va a tener que cambiarse. ¿Cuál es la forma más sencilla que se ha visto en este país por la cual eso se va a equilibrar? Subiendo los impuestos, porque lo que no se va a hacer es ir contra 10, 12, 15 millones de pensionistas diciéndose que se le bajen las pensiones. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando
el sistema piensa que se van a subir los impuestos? Pues que lógicamente la gente que es lo que dice, oye, mira, si yo tengo un país en el que parece que en el medio plazo van a tener que subir los impuestos porque ad eternum nadie se puede permitir, excepto Estados Unidos, porque es la primera país del mundo, que se pueden gastar más de lo que tienen porque todo el mundo cree en ese país. Pero los demás no podemos estar todos los años. En los últimos 25 años España ha tenido déficit público todos los años, todos, no 1, 2, todos. ¿Cuándo vamos a dejar de tener déficit público? Pues de momento yo no he visto ninguna proyección que diga no lo vamos a tener. Entonces, eso es el principal problema y eso es la importancia por la que se tiene que equilibrar el sistema. O sea, eso es igual que si nosotros en nuestras familias decimos, para los próximos 20 años me voy a gastar más de lo que ingreso. Dices, bueno, en algún sitio vas a tener un problema. Pues ese es el problema que yo veo y por qué es tan importante incidir en él. Sí, y luego, si te vas a la calle, constatas que en realidad esa es una preocupación de los que estamos en esta mesa y parecidos, pero la gente de la calle no está preocupada por su pensión. Ellos confían en que el Estado les va a dar su pensión. Entonces, en una sociedad donde la gente confía que va a cobrar pensión, pero el Estado no la va a poder soportar, que es un poco la conclusión que estamos llegando, a no ser que cambie el modelo, tenemos ahí una brecha muy importante que hay que trabajar. Y como decías tú, Jesús, antes, ese trabajo consta en las pensiones privadas, es decir, que cada uno se haga su fondo de pensiones o su bolsita, ¿no? Para cuando se haga mayor, ¿no? Claro, el problema es que aquí tenemos 3 pilares. Hay uno que lo están matando, que es el plan de pensiones individuales, donde salieron el año pasado más de 7.000 millones de euros, y además ahora pasan los 10 años en los que ya uno tiene libertad para sacar el dinero como quiera, pero sin embargo ese dinero no ha habido un trasvase a los planes de empleo, porque todavía no se han popularizado entre el trabajador, entre la empresa, y como que ahí hay una nebulosa de sí, hay que empujar, pero eso no termina de despegar. A ver, en países de la Unión Europea es obligatorio por parte de las empresas el crear lo que llamamos fondos de pensiones de promoción empresarial, ¿no? De tal manera que se va creando ese fondo de forma imperativa, por así decirlo, de manera que al final el trabajador tiene un colchón para complementar la pensión pública, que no es tan generosa como la que tenemos aquí, porque no debemos olvidar que España es de los países que tiene pensiones más generosas, que lo que es la pensión es prácticamente el 80% del último salario que el ciudadano ha percibido en su vida laboral, y eso se aleja mucho de la práctica habitual en el ámbito de la Unión Europea, donde están entre el 50 y el 60% de lo que es el último salario cobrado. De todas formas, hay que hacérselo mirar, porque estamos hablando de la generación del baby boom que se va a incorporar y que va a empezar a prestar, a cobrar prestación, pero estamos hablando también de todo el tema de las prejubilaciones. Sí que el otro día en un evento en el que estuve decían que la edad efectiva de jubilación son 65 años, pero también decía, es clave no expulsar del mercado laboral a los que tienen más de 55, y por ahí van muchas de las grandes compañías, ¿no? De expulsarlos y ahí pues son más prestaciones, no hay manera. Hombre, yo ahí lo que haría sería penalizar a aquellas empresas que adopten decisiones de jubilaciones anticipadas. Dicho de otra forma, que la Seguridad Social no pague un duro de aquellas pensiones anticipadas de jubilación que estén fuera del sistema y que utilicen las empresas para ajustar sus plantillas, porque creo que al final el ciudadano no tiene que pagar los costes de ajuste que realizan las empresas con sus trabajadores. Que nos vamos. Marta Margarit, Jesús Reglero, Juan José Rubio, un auténtico placer. Gracias, os veo en forma y a bailar a ritmo de ACDC o Taylor Swift. AC/DC. AC/DC. Pero también se dice ACDC, ¿no? Sí, en castellano. Pero tú eres de los más auténticos. Hombre. Ya, es que a mí me pilló eso de refilón, ¿eh? Yo no. Yo era como más romántica. Chupa y rock duro. Gracias, un abrazo, adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo.
Es probable que un frente afecte al extremo norte peninsular. Se darán cielos nubosos y probables precipitaciones en el área cantábrica. En el norte de Galicia se esperan cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles. En Pirineos y nordeste de Cataluña también tendremos cielos nubosos y se esperan precipitaciones en forma de chubasco y tormentas ocasionales. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en los archipiélagos y en la mitad sur peninsular y descenderán en el tercio norte. Se superarán los 30 grados en el interior de la mitad sur peninsular, interior del Bajo Ebro y en zonas del centro de la meseta norte, y los 35 grados en el Guadalquivir, interior de Huelva y en Extremadura. Las mínimas descienden en zonas de la meseta norte y de Aragón, tendiendo a aumentar ligeramente en el resto. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si a su dentista no le pide una barra de pan, ¿por qué trata de formar a sus vendedores con personas que jamás han estado en la calle? El método de angelescribano.com es una metodología basada en mi experiencia personal y contrastada durante más de 30 años. Visite ahora el método de angelescribano.com y conozca algo más de mí. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángel Lozano. Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos el futuro del IBEX 35 cayendo un 0,3%. Parece que nos encaminamos a una apertura bajista después de los descensos que ya llevamos en las últimas sesiones. Hoy vamos a conocer datos de IPC adelantado en nuestro país, en un momento en el que, sobre todo en Estados Unidos, se están planteando un retraso en las bajadas de tipos de interés porque la inflación no termina de estar contratada. Será mañana cuando conozcamos el deflactor subyacente de consumo privado en la potencia norteamericana y también el dato de IPC adelantado en la eurozona. Además, hoy se publica la tasa de desempleo de abril y la confianza del consumidor de mayo en la zona euro. En Estados Unidos tendremos noticias sobre las peticiones semanales de subsidio de desempleo y también la primera revisión del PIB del primer trimestre de este ejercicio. Según las previsiones, crecería un 1,6%. De momento tenemos la prima de riesgo en 75 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,42. Miramos a Europa, Paloma. También tenemos recorte para los futuros, el del DAX cayendo un 0,3%, el del CAC 40 de París más plano se deja un 0,08%, también caída en Londres para el futuro del 0,25% y en el Eurostock del 0,30%. Hablando de protagonistas en la jornada de hoy, se van a cotizar los resultados de Telecom Italia. Se publicaban ayer al cierre del mercado europeo. Aumentaba su beneficio en un 3% en el primer trimestre. El EBITDA fue de 1.200 millones de euros. Además, confirma el grupo previsiones anuales. También estaremos pendientes de Anglo American después de que ayer el grupo minero BHP abandonara esa oferta de adquisición de la británica. Y Safran, la francesa, ha anunciado la implementación de un nuevo tramo de recompra de acciones por un monto máximo de 420 millones de euros. Más cositas, ¿qué tienes? Mirando a los futuros americanos, también anticipan apertura en rojo. Destaca esta hora la caída para el futuro del Dow Jones de Industriales de casi un punto porcentual. Fijándonos en las bolsas asiáticas, parece que también el cierre va a ser negativo y por encima del 1%, tanto para el Nikkei de Tokio como para el Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas también vemos números rojos, aunque caída suave para el precio del crudo Brent del 0,35% el barril, $83,14, y el crudo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, con una caída del 0,30%, tiene el barril por debajo de los $79,
con 98. Y por último, vistazo al mercado de divisas. Se refuerza el dólar frente al euro, para eurodólar en 1,0792. Glenn Chapman es director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí quienes mandan son los bancos centrales y las expectativas de tipos de interés que son muy volubles, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Yo creo que ayer tuvimos el dato de inflación en Alemania, que bueno, pues apunta un poco a lo que podría ser el dato de inflación de la eurozona el viernes, que es el importante. Pero bueno, en Alemania vimos pues que en tasa general pues estuvo más o menos en línea con lo que se esperaba, pero sin embargo la subyacente repuntó algo más de lo esperado. Y luego si cogemos y anualizamos un poco la media mensual de los últimos meses, pues nos salen inflaciones que repuntando pues incluso al 3,5%, ¿no? Entonces sí que es verdad que en un entorno pues donde la macro en general pues no va mal, y con unos efectos base pues que yo creo que se han dado la vuelta ya, cada vez es más difícil bajar la inflación. No creo que vayamos a tener subidas sostenidas, eso es poco probable, pero sí que es verdad que estos altibajos en la inflación en el segundo semestre, con sorpresas negativas puntuales, pues van a contribuir efectivamente a que se mantengan los tipos de interés elevados pues más tiempo de lo que se podía esperar inicialmente. En Europa parece claro que habrá bajada en junio, pero luego ya se están retrasando las expectativas de una segunda bajada. Me dicen que después del verano. Sí, efectivamente, yo creo que el BCE ya lleva un tiempo dando estos mensajes, ya ha tardado en calar un poco el mercado, pero sí que yo creo que ya lleva bastantes semanas diciendo que se han medio comprometido a la bajada de tipos en junio, con lo cual esa se producirá, pero que a partir de ahí, pues Dios dirá, o más bien los datos dirán, ¿no? Pero que tampoco hay que asegurarse que va a haber más bajadas. ¿Cómo estás viendo el tramo corto y el tramo largo de la curva a uno y otro lado del Atlántico? Bueno, lo normal es que se produzca cierta positivización de pendientes, o sea, que los cortos, pues al final sí que tienen que bajar, o sea, porque las bajadas de tipos van a ir más despacio de lo esperado, pero se van a producir, ¿no? O sea, yo creo que tampoco cabe esperar subidas de tipos, y lo normal es que los largos se mantengan relativamente estables, en el sentido en que, bueno, pues que esas expectativas de crecimiento, ese crecimiento pues sigue siendo fuerte, y que la inflación, pues como digo, va igual tarda más en bajar de lo que esperamos. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo pendientes invertidas durante tiempo, aunque sí que cabe esperar cierta positivización, o sea, que estén menos invertidas de forma muy progresiva en los próximos meses. ¿Y en lo que es la bolsa, estamos entrando en un momento de consolidación de niveles o más agotamiento? Bueno, un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que las bolsas han corrido bastante, recogen un escenario muy positivo en cuanto a crecimiento, y además entramos en un periodo pues donde generalmente suele haber bastante volatilidad, se intercalan las tomas de beneficios con los rebotes, y yo creo que es normal, ¿no? Que tengamos cierta consolidación en un rango relativamente amplio durante los próximos meses, pero la verdad es que no sé si no vemos cisnes negros de momento, no, nunca se ven, pero la verdad es que el crecimiento parece que vamos a tener buenos datos. Desde luego 2024 y 2025, con lo cual el mercado estará soportado. Muy bien, pues Glenn Chapman, Banco Sabadell, gracias, que tengas buen negocio. Un abrazo. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Amigo emprendedor. Mercaoficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta. Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. ¡Es verdad! ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.